Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Aslember sorprende con una confesión inesperada, Onu Değil, Onun Yokluğunda Usuru Septim, ¿qué quiso decir realmente la actriz con estas palabras que ya son virales en redes sociales? La famosa actriz turca Aslember fue vista recientemente en un evento privado en Estambul, rodeada de amigos cercanos y compañeros de trabajo. Entre risas y música, decidió abrir su corazón frente a los periodistas que esperaban ansiosos alguna declaración. No se trata de la persona en sí, sino de la calma que encontré cuando él no estaba, dijo con una sonrisa serena que, sin embargo, escondía un trasfondo de nostalgia. Esta frase provocó inmediatamente una ola de comentarios y especulaciones en los medios de entretenimiento. Las redes sociales se encendieron, miles de seguidores comenzaron a debatir a quién iban dirigidas estas palabras. Muchos recuerdan la relación pasada de Enver con Murat Boz, el cantante turco con quien tuvo una historia de amor que atrajo la atención de la prensa por años. Aunque ella no mencionó nombres, las miradas se centraron en ese capítulo de su vida. ¿Será una indirecta para Murat?, se preguntaban los fans en Twitter e Instagram. Tal vez ella solo quiso expresar su crecimiento personal, opinaban otros. Una amiga cercana a la actriz, que prefirió no revelar su identidad, comentó, Asl siempre ha sido muy reservada con su vida privada. Pero lo que dijo refleja que ha aprendido a valorar la paz y la tranquilidad por encima de todo. Ella ha madurado mucho y sabe lo que quiere. Durante la velada, uno de los periodistas insistió en preguntarle si estaba enamorada nuevamente. Enver respondió con una carcajada ligera, no necesito estar con alguien para sentirme completa. Estoy feliz conmigo misma, y eso es lo más importante. Estas palabras fueron recibidas con aplausos espontáneos de algunos presentes, mostrando el apoyo hacia la actriz. Lo más llamativo fue el eco que estas declaraciones encontraron entre las mujeres, especialmente entre sus seguidoras. En grupos de Facebook y foros de fans, se leía, ¡qué ejemplo de fortaleza! Muchas veces nos aferramos a alguien y olvidamos que la verdadera paz está en nosotras mismas. Otra usuaria comentó, ella habló por todas nosotras que hemos sentido alivio en la soledad. Es un mensaje poderoso. Murat Boz, por su parte, al ser consultado sobre las declaraciones de su expareja, evitó entrar en polémicas. Siempre le deseo lo mejor a Asl. Ella es una persona maravillosa y merece toda la felicidad del mundo, expresó en un breve encuentro con la prensa en un aeropuerto. Su tono calmado y cordial desvió cualquier intento de crear conflicto, aunque muchos interpretaron su respuesta como una forma elegante de cerrar el tema. La confesión de Aslember no se quedó solo en los titulares del día. Durante los días siguientes, varios programas de televisión y revistas de entretenimiento analizaron sus palabras en detalle. Panelistas de programas de chismes debatieron sobre si la actriz estaba enviando un mensaje de empoderamiento o si, en cambio, era una manera sutil de hablar de heridas aún abiertas. Cuando alguien aprende a disfrutar de la soledad, eso significa que ha alcanzado un nivel de madurez emocional que pocos logran, comentó una psicóloga invitada a uno de esos espacios. Según la especialista, las declaraciones de Enver reflejan un proceso de autoconocimiento más que una indirecta a alguien en particular. Los medios internacionales tampoco tardaron en hacerse eco. En portales de habla hispana y árabe, donde la actriz es muy querida gracias a las series turcas exportadas, se replicaron los titulares con gran interés.
Fans de distintos países dejaron mensajes de apoyo, destacando lo inspirador que resultaba ver a un artista hablar con tanta honestidad sobre temas emocionales. Gracias por recordarnos que estar solas no significa estar incompletas, escribió una seguidora desde México. Mientras tanto, en Turquía, la noticia coincidió con el estreno de un proyecto teatral en el que Aslı participa. La expectación creció aún más, entradas agotadas en pocos días y una cobertura mediática que vinculaba el personaje que interpreta con sus declaraciones recientes. Algunos críticos señalaron que el papel de una mujer que busca redescubrirse tras una ruptura parecía encajar perfectamente con la narrativa personal que Enver había compartido. La actriz, sin embargo, optó por no extenderse más en el tema. En entrevistas posteriores se mostró sonriente, enfocándose en su carrera y en futuros proyectos. Estoy en una etapa donde mi prioridad es trabajar en cosas que me apasionen y pasar tiempo con mi familia, dijo en un programa de televisión. Su respuesta fue breve pero contundente, y dejó claro que no deseaba seguir alimentando especulaciones sobre su vida amorosa. Los fans, lejos de decepcionarse, parecieron admirar aún más esa postura. Grupos de apoyo en redes sociales empezaron a compartir frases motivacionales inspiradas en las palabras de Enver. Incluso se iniciaron campañas con hashtags como #La paz interior de Aslı y #Aprender a ser feliz, que rápidamente se volvieron tendencia. Esto demostró que su mensaje había tocado fibras sensibles en una audiencia mucho más amplia de lo esperado. En paralelo, algunos columnistas recordaron la historia mediática de Aslı Enver, subrayando que no era la primera vez que mostraba fortaleza. Tras cada ruptura o desafío profesional, la actriz siempre había regresado con nuevos proyectos y una energía renovada. Quizá lo que sorprende ahora es que haya decidido poner en palabras lo que muchas veces solo deja entrever con sus actos, escribió un periodista en un influyente diario de Estambul. Con todo esto, lo que parecía una simple declaración en un evento privado se transformó en un fenómeno cultural que traspasó fronteras. Aslı Enver no solo habló de sí misma, sino que abrió una conversación colectiva sobre la importancia de la paz interior, la independencia emocional y la madurez sentimental. Un mensaje que, a juzgar por la reacción del público, seguirá resonando mucho tiempo más. ¿Y ustedes, qué opinan de las palabras de Aslı Enver? ¿Han sentido alguna vez que la ausencia de alguien les dio más paz que su presencia? Déjenme sus comentarios abajo, porque quiero saber sus experiencias. Y, por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos pronto, mis queridas seguidoras.